Que tengan todos ustedes un buen día. Les saludamos de la Unidad Educativa Don Bosco en esta semana 12. El tema agrupación de datos. Valor de la semana. Tenemos la presentación del valor de la semana, que es la perseverancia, con la frase perseverar es permanecer constante a un propósito, una idea o tarea. La emoción de la semana es la tristeza, pero no tomando la tristeza como una parte negativa, sino como aquella que nos hace desarrollar la empatía o la solidaridad con nuestros semejantes, ¿no? Debemos también tener en cuenta que la tristeza no solamente se manifiesta en llanto o una condición anímica, sino que también puede ser manifestada como episodios de ansiedad, irritación, desmotivación, que pueden generar mucho conflicto entre las personas que están alrededor. Entonces, tratemos de ser un poquito empáticos, ponernos en el lugar de otros para poder ayudar a los semejantes a superar esas etapas que están sucediendo, ¿no? Y nosotros mismos saber reconocer las señales para poder establecer la mejor manera de manejarlo. Les recordamos también que la bibliografía utilizada está dada en el libro integrado de Emprendimiento y Gestión de autoría del Ministerio de Educación. El link del enlace está ahí y son los que están en la guía también, ¿no? Estamos trabajando aún con el libro azul en las páginas 46 y 47 de la sección de Emprendimiento y Gestión. Conocimientos previos. Si debes ordenar una biblioteca, ¿cuántas formas hay de clasificar los libros? Alfabéticamente, por tamaño, por tema, por autor, por color, por año de edición, etcétera, etcétera. Entonces, existen o debemos, antes de iniciar nuestro trabajo, saber cuál va a ser el orden en el cual vamos a poner los datos que hemos recolectado para poder tomar las mejores decisiones. Agrupación de datos. Se pudo observar en páginas anteriores, los datos se encuentran muy dispersos, ¿no? Entonces, los datos que tomamos hay muchos. Lo que es fundamental, agruparlos y así obtener conclusiones que permitan la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo agrupamos los datos? El término general en estadística se utiliza una tabla de distribución de frecuencias. Les recomiendo a aquellos quienes no han seguido el curso o han tenido mucho tiempo que han dejado de estudiar. El tema de estadística y distribución de tablas de frecuencias se ven en básica superior, octavo, noveno y décimo año. Entonces, aquellos quienes vengan de estudiar muchos años de pronto tengan un conflicto con el término, ¿no? Les recomendación es que verifiquen en internet el tema cuadro de distribución de frecuencias o agrupación de datos en una tabla de distribución, ¿no? Entonces, eso de manera general como recomendación. El tema de esta semana en el texto habla sobre las preguntas cerradas. Vamos a complementar aquello que revisamos la semana anterior. ¿Qué son preguntas cerradas? Es la agrupación más sencilla que se tienen, ya que solamente se van a buscar y agrupar respuestas comunes como son sí o no, con frecuencia, poca frecuencia, nunca. Ya son las opciones. Luego se cuentan los resultados similares. Por ejemplo, en la pregunta 3 de la página 43 se recibieron 150 respuestas y se agruparon en 133 resultados positivos, es decir, 133 contestaron que sí y 17 resultados negativos, es decir, que contestaron que no. Se llaman preguntas abiertas. La agrupación es un poco más compleja, ya que se debe buscar algún criterio de agrupación de las respuestas recibidas. Por ejemplo, los resultados observados en la página 43 tienen ciertos aspectos comunes, buena atención, precio, productos variados, limpieza, etcétera. De acuerdo con las 150 respuestas recibidas, se lograron establecer los siguientes parámetros de agrupación. Ok, una aclaración. De manera general, las preguntas abiertas son aquellas que recogen la opinión subjetiva, es decir, dependiendo del sujeto, su opinión o criterio dentro de la pregunta. ¿Ya? Las preguntas cerradas les dan opciones. Las preguntas abiertas le preguntan su opinión. Es la forma más fácil de poder diferenciar una pregunta abierta de una pregunta cerrada. Recuerden que el ordenamiento correcto de los datos
levantamiento de información o que han recolectado en un territorio garantiza que no se pierda su relevancia. Es decir, mientras su muestra de las opiniones de todas las personas que han tomado esté correcta, eh, los resultados van a ser mucho más cercanos a aquellos que ustedes necesitan saber. O sea, tener un estudio más objetivo, ya no de acuerdo a lo que yo quiero que salga, sino a lo que opina de verdad o las tendencias que tengan las personas que han sido entrevistadas. Según el ejemplo, el conteo, una vez ya puestas todas las respuestas, ¿no? Entonces va a ponerles un color en los que se refieren para poderlas contar. Son solamente técnicas de conteo. Y una vez contadas, especificar cuántas, o sea, hacer relación cuáles son las que más se parecen para irlas agrupando. Obtención de resultados. ¿Podemos fracasar en una investigación si no sabemos clasificar los resultados de las preguntas? ¿Por qué? Sí, podemos fracasar en una investigación. Porque es necesario, porque en todo... a ver, ¿podemos fracasar en una investigación si no sabemos clasificar los resultados de las preguntas? ¿Por qué? Sí podemos fracasar en el resultado, pues no estamos identificando exactamente qué es lo que queremos saber. Ya, si nosotros no sabemos qué preguntar o no sabemos qué dirección darle al entrevistado, ¿verdad? O al encuestado, no vamos a obtener un buen resultado. Y si no sabemos agruparlas, los resultados cuantitativos que me muestren no van a ser reales y van a afectar al final las, las decisiones que se puedan llegar a tomar sobre algún tema o algún motivo, ¿no? ¿Los resultados numéricos son suficientes para reflejar la situación de un emprendimiento? No, porque hay que ver, son muchas variables, son muchas variables. Eh, no puedo solamente identificarle en cifras, ¿verdad? Porque hay muchas variables subjetivas también. Los hábitos de compra, la decisión del consumidor, el espacio geográfico, las preferencias, la cultura, la educación, son parte de ciertos parámetros o variables que van a hacer que un producto se venda o no. Entonces, se pueden medir tendencias, sí, pueden estar bastante acertadas, pero siempre va a haber un margen de azar, un margen que no se va a poder medir, ¿no? Por eso es que en estadística, de manera general, siempre se admite dentro de los cálculos numéricos una diferenciación de un 0.5%. 0.05% en la entrega de datos numéricos. Entonces, no son suficientes, siempre se necesita mucho más allá de información, porque en este tipo de investigaciones se trabaja mucho con las emociones, con las preferencias de nuestros posibles clientes. La obtención de resultados es el resumen detallado de las respuestas obtenidas de forma numérica, de tal manera que se pueden apreciar las respuestas agrupadas. En pocas palabras, consiste en sumar las respuestas y establecer los resultados de forma numérica. En el ejemplo que estamos analizando, los resultados de la investigación fueron los siguientes. Ok, en el recuadro que tenemos aquí, tiene relación con la tutoría anterior. Por eso les decía que si ustedes no han desarrollado las actividades y no han revisado la teoría y la tutoría anterior, tampoco lo van a poder realizar con esta, pero necesitan la información anterior para realizar esta. La semana anterior les pasé video. Esta semana también voy a dejar colgados los videos para que ustedes repasen lo de la semana anterior, aquellos que necesiten, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, aquí están agrupados. Esto es lo que en estadística se llama una tabla de distribución de frecuencia. Repito, si no conocen el término, búsquenlo en Google, en YouTube, y van a encontrar videos en donde les van a explicar qué es una tabla de distribución de frecuencia, cómo se realizan, ¿ya? Para que vayan adelantando y no tengan problemas a futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace una tabla de distribución de frecuencias?
distribuye o clasifica las respuestas obtenidas en la encuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta 1? ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? ¿Qué opciones les puse? Pagos, cobros, inventarios, ventas, mercadeo, tributación. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte superior pueden ponerlo así horizontal como se presenta aquí en el cuadro, o lo pueden poner de manera vertical, uno debajo de otra, ¿no? Y marcar las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Esos numeritos que ustedes ven allí antes del total significan el número de veces que se repite la respuesta en cada uno de los ítems que yo puse. Por ejemplo, de las 150 personas entrevistadas, 9 contestaron que el problema eran los pagos. 18 contestaron que el problema eran los cobros, 7 contestaron que eran los inventarios. Y así sucesivamente. Ya conté, cuando tabulé los datos, ya conté cuántas respuestas me dieron, ¿verdad? En todo caso, la suma de esas frecuencias no debe ser mayor al número de encuestados. Es decir, yo no puedo tener 151 respuestas, no puedo tener 148 respuestas en vista que he entrevistado a 150 personas. ¿Ya? Entonces, ahí me muestran cuántas frecuencias tiene en cada uno de las consultas que yo hice, opciones que di, ¿no? En la pregunta 2 dice, ¿su emprendimiento lleva contabilidad como base para los impuestos? 64 contestaron que sí, 86 contestaron que no, de un total de 150 entrevistados. Así por cada pregunta. Usted analiza cada pregunta. Recuerden que la actividad de la semana que pasó les pedían que hicieran 5 preguntas, realizaran una encuesta, aplicaran la encuesta y tabularan los datos. Eso fue la actividad de la semana pasada que tienen que presentar el día de hoy. No quiero que me manden todas las encuestas que hicieron, no, solamente las 5 preguntas que aparecen en la hojita y el conteo, nada más, ¿ya? Pregunta 3 también es una pregunta cerrada de sí o no y me dan cuáles son las coincidencias, ¿no? 133 contestaron que sí, 17 contestaron que no. La pregunta 4, dentro del mismo ejemplo, recuerden, repito, estamos trabajando con el ejemplo de la tutoría de la semana 12, de la semana 11, perdón, en donde ya muestran esos datos. Tienen que revisar la clase de la semana anterior para que estén claros con los datos que está poniendo para esta clase, ¿no? En la pregunta 4 hay una pregunta abierta que dice, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Y les piden que den una característica, ¿no? Entonces, aquí el investigador ha separado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems que han tenido relación. ¿Ya? Sobre lo que ellos contestaron, ha sacado las que ha visto que están más cercanas, ¿ya? Y las ha sumado y agrupado para que me dé un total de 150. Entonces, han tratado en esa pregunta abierta. ¿Cuál es la recomendación general? Para hacer una investigación, traten siempre de hacer preguntas cerradas. Ojo, cuando yo digo preguntas cerradas, no solamente son las de sí o no, son las que les dan opciones. Puede ser bueno, malo, regular, muy bueno. Puede ser me gusta mucho, me gusta poco, no me gusta nada, no me gusta. Pueden ser, eso se llama escala de Likert. Ustedes pueden buscar en tipos de encuesta y van a encontrar las opciones que les dan para preguntar. Traten que sean más preguntas cerradas porque son más fáciles de contar. ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron no? ¿Cuántos dijeron que mucho? ¿Cuántos dijeron que poco? En las preguntas abiertas se deben utilizar específicamente cuando de verdad necesiten saber o conocer una opinión individual y entre todas buscar una característica para poderlas contar. ¿Ya? Listo. Nuestro siguiente punto son elaborar o realizar nuestras actividades autónomas. Recuerde, la guía tutorial muestra las actividades a ser desarrolladas en un parcial, es decir, en 10 semanas. Empezamos la semana 1 del segundo parcial o en otras palabras, la semana 11. Las actividades autónomas deben ser desarrolladas por el estudiante. No es obligatorio imprimir las guías, pero puede hacerlo si lo desea. Para el virtual. El presencial sí es obligatorio imprimir las guías dentro de su texto, dentro de su cuaderno de actividades, ¿no?
No es obligatorio descargar e imprimir los libros de texto, eso ya se les había dicho. Las actividades deben ser desarrolladas en carpeta de manera manuscrita, pero aquellos que tengan la disponibilidad pueden imprimir los talleres y desarrollarlos en forma manuscrita. Eso sí, deben estar las hojas foliadas, es decir, con nombres, centro tutorial y la fecha que le corresponde, ¿no? Y el número de página que están trabajando. Deben enviar las tareas en la fecha a través de los medios que la docente indique según la guía de trabajo. Todas las indicaciones están en la guía. Recuerden que este es un documento adjunto a la guía, no es específicamente la guía, tiene los contenidos que corresponden, pero no es totalmente la guía. Así que revisen la guía, las actividades semanales y las actividades ABP que corresponden también a una calificación como talleres y aparte de las calificaciones de los trabajos semanales, ¿no? Entonces, un gusto, señores. Continuamos. En esta página están los links de descargas del libro de emprendimiento y gestión. En las guías también está el link para que ustedes puedan descargar. Todavía estamos trabajando con el libro azul. Nosotros trabajamos el libro azul hasta que terminemos la unidad 2 y empezamos con el libro rojo para la unidad 3 en este parcial, ¿no? Entonces ahí les dice, les explica, los libros azules tienen la unidad 1 y 2, todavía estamos trabajando en el libro azul, todavía no comparto el libro rojo en el link porque después se van a confundir. Cuando iniciemos nuestras tutorías en la unidad 3, entonces voy a descargarles ahí mismo en el Drive, donde ya están las guías, el libro rojo para que ustedes puedan acceder a él, ¿no? Listo, entonces como podemos ver tenemos la página 48 y 49 que la pueden encontrar en el libro integrado azul, el de emprendimiento y gestión, en el área, en la sección de emprendimiento y gestión. Tenemos, por favor, para poder realizar esta actividad tienen que tener hecha la anterior. Ya, entonces, ¿qué le pide acá? En función de las respuestas obtenidas a las preguntas que formularon en la página 44, agrupen los datos respectivos. ¿Qué les está pidiendo? Que realicen una tablita así como las que vieron arriba. Es decir, que si ustedes hicieron opciones, por favor, no todas las preguntas que sean de sí o no. Si ustedes pusieron me gusta mucho, poco, nada, entonces tiene que poner mucho, poco, nada y cuántos le contestaron mucho, cuántos le contestaron poco, cuántos le contestaron nada. Eso es lo que está pidiendo en la primera actividad por las 5 preguntas de la encuesta que ustedes ya realizaron. En la segunda pregunta dice, escribe las diferencias entre las preguntas abiertas y cerradas. Bueno, las tienen en el texto. Y en la siguiente que les pide que distingan qué preguntas son abiertas y qué preguntas son cerradas. Nada más. No le está pidiendo que las conteste. Le está pidiendo que, por ejemplo, en la primera diga cerrada o abierta. ¿Ya? ¿Cómo distinguen las abiertas de las cerradas? Las cerradas les dan opciones, las abiertas le piden su opinión. Nada más. ¿Qué es lo que tiene que poner al lado derecho? Si es cerrada o es abierta. Nada más. Una tarea bien fácil. No se olviden que la tarea de esta semana la pueden integrar a partir del día viernes de la semana que viene, que yo les mando el link. Siempre voy a mandar el link con una semana vencida, es decir, las tareas de esta semana se presentan hasta la otra semana, hasta el viernes de la otra semana. Por esta ocasión les he dejado que las actividades de la semana que pasó, de la semana 11, la entreguen hasta el domingo. Pero las actividades de hoy se van a entregar hasta el viernes de la otra semana. Ya tienen 8 días para hacerlo, realizarla. Es bastante sencilla, es bastante fácil, no deberían tener problemas para desarrollarla o hacerla, ¿ya? Recomendaciones. Se comunica a los estudiantes que para facilitar los procesos de aprendizaje se ha puesto a disposición en el link Drive de guías tanto los libros a ser utilizados como el archivo donde se encuentran las actividades correspondientes a la semana de trabajo. De acuerdo a la modalidad, los trabajos donde se indique grupales deben ser realizados de manera individual. Y en la parte de abajo está el link de Drive que corresponde para que ustedes puedan descargar la guía, ¿verdad? Y el libro de hacer el caso. Repito, el libro rojo todavía no está subido porque todavía no trabajamos con esas unidades y después se van a confundir, ¿ya? Entonces ahorita solamente está subido el libro azul. En caso de no encontrarlo,
Recuerden que también en la guía está el link de Recursos 2 en donde pueden encontrar todos los libros de todas las asignaturas en todos los cursos, ¿ya? Ok. Recuerden, las actividades deben ser archivadas en su portafolio y enviadas por medios digitales o físicos hasta el día que los docentes soliciten su revisión. Eso de acuerdo a la fecha que tenga en la guía. No se deje acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos, tanto al WhatsApp como en el Drive. Para consultas presenciales, su tutor lo atenderá en el siguiente horario. Asignatura Emprendimiento y Gestión, docente CPA Silvia Llanes, los días jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si es presencial su consulta, puede o solicita algún momento de revisión para los CAT de aquí de Guayaquil o aquellos que estén fuera y tengan la disponibilidad y deseen hablar conmigo personalmente. La ubicación de la oficina matriz es Francisco Segura 1209 entre México y La Habana, ¿ya? Entro del mismo horario. Yo atiendo estudiantes los días jueves en ese horario, tanto virtual, presencial y para atenciones, si ustedes desean, pueden programar una videoconferencia para esa fecha. Ya pueden reunirse un grupo y pueden trabajar en esa hora, ¿no? Recuerden que los días jueves hay tutorías a partir de las 3 de la tarde. Entonces, hasta las 2 de la tarde o en la mañana se puede cuadrar. Eso sí, siempre cuadrando antes, ¿no? Recuerden que todas sus consultas deben ser por mensajes, no audios, mensajes, para tener evidencia tanto de lo que ustedes consultan como lo que yo les devuelvo, ¿ya? Eso sí, mucha paciencia, yo no contesto llamadas, solo mensajes específicamente por la evidencia o correos, ¿no? Yo utilizo también bastante el correo para la recepción de observaciones y mensajes y comunicaciones oficiales. Entonces, listo, señores, esa es nuestra actividad para esta semana. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día y una bonita semana. Recuerde, las actividades deben ser archivadas en su portafolio y enviadas por los medios digitales o físicos hasta el día que los docentes soliciten su revisión según la guía. No se deja acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos que paso por WhatsApp. Y para consultas presenciales del tutor lo atenderán al siguiente horario. Pueden ser personales, o sea, presenciales o virtuales, pero ese día, el día jueves, los días nosotros, lunes y martes, tenemos descanso porque trabajamos de miércoles a domingo. Los días miércoles estamos en tareas administrativas en la unidad y no se tienen estudiantes. Yo doy clases viernes, sábado y domingo. Tengo el día jueves a disponibilidad, tanto para estudiantes en consultas, en atención, refuerzo académico los días jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ojo, si ustedes necesitan hacer refuerzo académico, sí tienen que agendarlo. La manera de agendar es enviar mensaje. Cuando ustedes se comuniquen conmigo, por favor, envíen un mensaje para que quede registro de lo que ustedes preguntan y de lo que yo les contesto. ¿Ya? Identifíquese, cuando usted me envía un mensaje o quiere una acción, lo primero que tiene que hacer es identificarse. Julián, buenas tardes, yo soy alumno de tal centro, tal curso, de tal extensión. Solicito me informe sobre tal punto. Entonces, si es el día jueves, lo más probable es que les conteste enseguida. Si es los días miércoles y viernes, sábado y domingo, imposible porque estamos en tutorías presenciales y estamos ocupados todo el día, ya de 7 a 5. Entonces, los días viernes yo tengo atención solamente en las horas de tutoría que estamos a full también, ¿no? Entonces, mi horario de atención son los días jueves. Entonces, les solicitaría que traten. Y si son cosas bastante urgentes, envíenme un mensajito que si Dios lo dispone en el momento que tenga disponibilidad les contestaré. Eso sí, les pido que tengan mucha paciencia, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un lindo día, una bonita semana. Nos vemos, no se olviden, por favor. Ya envié el link para que ustedes puedan subir las tareas que le corresponden esta semana. Muchas gracias a todos. Saludos.